Entonces tenemos aquí el ejemplo del primer caso que nos dice encontrar todos los elementos de un triángulo rectángulo del que se conoce la hipotenusa A igual a 6 unidades y el cateto B igual a 4 unidades. Entonces en el primer caso tenemos entonces que conocemos la hipotenusa, la cual vamos a señalar acá, es igual a, tenemos por otra parte el cateto opuesto que es igual a B y el cateto adyacente que es igual a C. Entonces vamos a ver qué datos tenemos y qué datos vamos a averiguar. Inicialmente, entonces como los datos que tenemos a que es la hipotenusa, la cual vale 6 unidades, tenemos a B que es el cateto opuesto que vale 4 unidades y C que es el cateto adyacente, es una incógnita de nuestro ejercicio. Por otra parte entonces tenemos aquí el ángulo gamma, tenemos el ángulo recto alfa y tenemos este ángulo beta. Como incógnitas tenemos los ángulos gamma y beta. Y el ángulo alfa lo conocemos, el cual vale 90 grados. Entonces de los 6 elementos del triángulo rectángulo vamos a averiguar 3 elementos. Entonces para iniciar, vamos a iniciar con el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de cada uno de sus catetos. Entonces b al cuadrado más c al cuadrado. Notemos que aquí no tenemos c, por tanto lo vamos a despejar. Despejando c al cuadrado tenemos que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Por tanto c va a ser igual a ¿qué? C va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b al cuadrado. Listo, entonces vamos a reemplazar los valores que tenemos de a y b para hallar lo que es c. Entonces reemplazando valores vemos que c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos b al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Por tanto, c va a ser igual a la raíz de 36 menos 16. Y así finalmente tenemos, realizando los cálculos en nuestra calculadora, que c es igual a 2 raíz de 5 unidades. Perfecto. Entonces ya hemos hallado C. Ahora vamos a hallar el ángulo gamma y el ángulo beta. Entonces por definición la función seno b beta es igual al cateto opuesto, en este caso b, sobre la hipotenusa A. Por tanto nos restaría despejar beta. Entonces beta es igual al arcoseno de b sobre a, el cual, reemplazando valores, tenemos que beta es igual al arcoseno de 4/5, en donde el valor de beta nos daría 53 grados y 8 segundos aproximadamente. Ahora sabemos que por otra parte sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, en donde ya tenemos alfa, en donde eso es igual a alfa más beta más gamma, en donde ya tenemos alfa y beta. Entonces 180 grados va a ser igual a 90 grados más 53 grados y 8 segundos más gamma, que no lo tenemos. Despejando gamma vemos que gamma es igual a 180 grados menos 90 grados menos 53 grados y 8 segundos, en donde gamma va a ser igual aproximadamente a 36 grados con 52 segundos. Por último, vamos allá a la superficie de ese triángulo rectángulo, en donde la superficie es igual
a 1/2 de B por C. Por tanto, la superficie va a ser igual a 1/2 que multiplica a 4 por 2 raíz de 5, y la superficie finalmente va a ser igual a 4 raíz de 5 unidades cuadradas. Entonces finalmente ya hemos descubierto las incógnitas, que era el ángulo beta, el ángulo gamma, en este caso el cateto adyacente C, y por último teníamos la superficie del triángulo rectángulo. Seguimos con el segundo caso, en el que tenemos tanto el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces el ejemplo dice: si los catetos de un triángulo rectángulo valen respectivamente 10 y 15 unidades, calcular los otros elementos. Entonces, inicialmente, ¿qué datos tenemos? Tenemos el cateto B, que vale 10 unidades, tenemos el cateto C, que vale 15 unidades, y como incógnita tenemos la hipotenusa A. Por otra parte, tenemos aquí el ángulo gamma, tenemos un ángulo recto alfa y tenemos un ángulo agudo beta. Entonces, el ángulo alfa sabemos que vale 90 grados. Por otra parte, el ángulo ρ no lo sabemos, y el ángulo beta tampoco lo sabemos. Entonces, ante este tipo de ejercicio, lo primero que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, o sea, b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Qué necesitamos hacer acá? Pues necesitamos despejar la hipotenusa A. Por tanto, decimos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado más c al cuadrado, en donde si reemplazamos los valores tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 15 al cuadrado. Si esto lo hacemos en nuestra calculadora, nos tiene que dar que A, o la hipotenusa, es igual a 5 raíz de 13 unidades. Ahora bien, ya hemos descubierto la hipotenusa, proseguimos a hallar el valor de gamma y el valor de beta. Entonces, para hallar el valor de beta simplemente decimos que la tangente, nosotros sabemos que la tangente de beta es igual al cateto opuesto, o sea B, sobre el cateto adyacente, que es C. Si nosotros despejamos B, pues nosotros sabemos que beta es igual a la arco tangente de B sobre C. Reemplazando valores tenemos que beta es igual a la arco tangente de B sobre C, o sea, de 10 sobre 15, en donde beta es aproximadamente igual a 33 grados con 41 segundos. Perfecto. Ahora, bueno, el valor de este valor que tenemos acá de ρ lo podemos hallar a través de la sumatoria interna de los ángulos. Esa sería una opción. O la segunda opción es definir, en este caso, la tangente de gamma, en donde decimos que la tangente de gamma va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, despejando gamma, tenemos que gamma es igual a la arco tangente de C sobre B. Ahora bien, reemplazando esos valores tenemos que gamma es igual a la arco tangente de C sobre B, en donde C vale 15 y B vale 10. Por tanto, el valor de gamma va a ser aproximadamente
56 grados con 19 segundos. Perfecto, entonces ya hemos hallado el valor de la hipotenusa, hemos hallado el valor de beta, el valor de gamma, y finalmente pues simplemente vamos a hallar la superficie de nuestro triángulo rectángulo, que nos dice que la superficie es igual a 1/2 de B por C. Y reemplazando dichos valores tenemos que la superficie es igual a 1/2 de 10 por 15, en donde nuestra superficie va a ser igual a 75, resolviendo estas operaciones, esos productos, es igual a 75 unidades cuadradas. Y de esta forma resolvemos los ejercicios en el que sabemos tanto, en este caso, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estos dos datos son los que sabemos para el caso número 2, que es el que hemos tratado. Seguimos con el caso número 3, en el que conocemos la hipotenusa y un ángulo agudo beta. Por otra parte, nosotros tenemos como dato que el ángulo alfa recto es igual a 90 grados, por tanto las incógnitas sería el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo gamma. Para resolver este tipo de ejercicios en el que nos dan una hipotenusa y uno de sus ángulos agudos, pues vamos a aplicar inicialmente el teorema que nos dice que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Por tanto, esto nos quedaría que 180 grados es igual a alfa más beta más gamma. Entonces, reemplazando valores, tenemos que 180 grados es igual a 90 más beta, que vale 40 grados, más más gamma. Y si nosotros despejamos gamma, esto nos quedaría como 180 grados menos 90 menos 40 grados. Finalmente tenemos que gamma es igual a 50 grados. Perfecto. Ahora lo que tenemos que encontrar son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces nosotros sabemos que el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejando entonces el cateto opuesto, o sea B, nosotros tenemos que es igual a la hipotenusa por el seno de beta. Vamos a reemplazar entonces dichos valores. Nosotros decimos que B es igual a 12 por el seno de 40. Por tanto, B, el cateto opuesto, va a tener entonces un valor de 7,7 unidades. 7,7 unidades. Ahora bien, nosotros también sabemos que el coseno de beta es igual al cateto adyacente, en este caso es C, sobre la hipotenusa. Si nosotros despejamos C, tenemos que C, el cateto adyacente, es igual a la hipotenusa por el coseno de beta. Ahora simplemente nos restaría reemplazar este valor. Entonces C es igual a la hipotenusa, que vale 12, por el coseno de beta, que es 40 grados. Por tanto, nosotros tenemos que C es aproximadamente igual a 9,2 unidades. Entonces, en este caso ya hemos descubierto C, la hipotenusa, y el cateto opuesto y el cateto adyacente, que eran otros de los datos que nos solicitaban. Por último, entonces vamos a hallar lo que es la superficie del triángulo rectángulo, donde nos dice que la superficie es igual a 1/2 de B por C. Entonces, la superficie es igual a 1/2 de B, o sea, de 7,7 por C, que sería 9,2. Por tanto, la superficie nos da como valor aproximado 35,41
y 2 unidades cuadradas. Perfecto, entonces de esta forma hemos terminado la solución del caso número 3, en el que nos dan la hipotenusa con un valor de 12 y un ángulo agudo, en este caso es el ángulo beta, pero también nos habían podido dar el ángulo gamma y se resolvía de la misma manera. En este caso nos encontramos con el cuarto caso, en el cual podemos observar que tenemos uno de sus catetos y un ángulo agudo, en este caso de 36 grados. Entonces inicialmente tenemos el ángulo beta que vale 36 grados, el cateto opuesto que vale 8 unidades, el ángulo alfa recto que vale 90 grados y por tanto nuestras incógnitas serían el ángulo gamma, la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces inicialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer ante este tipo de ejercicios? Lo que vamos a plantear es el teorema de los triángulos, que ya lo hemos aplicado en el caso número 3, que nos dice que la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Por tanto, nosotros decimos que 180 grados es igual a alfa más beta más gamma. Vamos entonces a reemplazar los valores que ya tenemos. Por tanto, 180 grados es igual a 90 grados más 36 grados más gamma. Despejando gamma, tenemos que gamma es igual a 180 grados. Está sumando, pasaría a restar, entonces menos 90 grados menos 36 grados, por tanto, ya que este estaba sumando pasó a restar, igualmente que este estaba sumando y pasó a restar. Finalmente tenemos que gamma, nuestro ángulo gamma, va a tener un valor de 54 grados. Por tanto, ya hemos hallado uno de los tres elementos que teníamos como incógnita. Ahora simplemente nos faltaría encontrar la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces, para encontrar este tipo de valores, pues simplemente nosotros decimos y aplicamos la fórmula que ya conocemos del seno de beta, el que el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y en este caso entonces vamos a despejar la hipotenusa, en donde nos quedaría que la hipotenusa, o sea A, va a ser igual al cateto opuesto sobre el seno de beta. Reemplazando este valor, en nuestro caso sería A, o sea la hipotenusa, es igual a B, que vale 8 unidades, sobre el seno de beta, pero beta vale 36 grados. Por tanto, nuestra hipotenusa A valdría aproximadamente 13,6 unidades. Una vez que hemos hallado la hipotenusa, vamos a hallar el cateto adyacente, y para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula que ya la conocemos y la aplicamos en el caso número 3, que dice que el coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por tanto, nosotros en este caso despejando C, el cateto adyacente, nos quedaría que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de beta. Reemplazando nuestros valores en C, nos quedaría A. ¿Cuánto vale A? A vale 13,6, y esto multiplicaría al coseno de beta, que vale 36 grados. Por tanto, tenemos que C vale aproximadamente 11 unidades. Listo, entonces ya hemos hallado C, ya hemos hallado la hipotenusa, por aquí ya hemos hallado nuestro ángulo gamma, y finalmente vamos a hallar la superficie de nuestro triángulo, que es igual a un medio de B, entonces de B por C. ¿Listo? Entonces nuestra superficie nos quedaría como un medio de B. ¿Cuánto vale B? Vale 8 y C vale 11. Por tanto, nos quedaría que la superficie es igual
a 44 unidades cuadradas, y de esta manera hemos terminado nuestro último caso, o caso 4, en el que nos daban un ángulo agudo, en este caso nos dieron beta, y uno de sus catetos, en este caso el cateto opuesto, que valía 8. ¿Listo? Entonces de esta manera es que se debe desarrollar ese caso. Nos vemos entonces en una próxima ocasión con nuevos temas frente a la trigonometría plana y esférica. Hasta pronto.